¿El feminismo afecta a las mujeres? Usualmente en este canal hablamos de los problemas del malentendido feminismo o masculinismo y cómo afecta a la sociedad y en general al hombre. Pero el día de hoy me gustaría revisar con ustedes si de casualidad o de qué manera afecta el feminismo a la mujer. Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Manu y este es El Feminista en Misandria. Recuerda que este es un canal educativo, informativo y busco que este sea un espacio en donde respetemos al feminismo, pero al mismo tiempo veamos los problemas sociales que este mismo genera. Ahora, tú dime, ¿tú crees que el feminismo de alguna manera afecte a las mujeres? Por favor, déjame tus comentarios, tus sugerencias y cualquier experiencia que tú hayas tenido en donde veas que el feminismo afecta a las mujeres. Si te gusta el canal, por favor dale like, comenta y sígueme. Ahora bien, en mi opinión, hay varias áreas en las que el feminismo afecta a las mujeres. Algunas de estas son control, autopercepción, educación, moral y alienación. Cuando hablamos de educación, ¿a qué me refiero? Bueno, que muchas veces hay mucha propaganda, mucha indoctrinación, muchos mensajes desde pequeñas a las mujeres. Por un lado, no les enseñan a las mujeres cuando son chiquitas a cómo tratar a un hombre, cuando usualmente a los hombres siempre se nos educa a cómo debemos tratar a una mujer. Entonces, usualmente cuando crecen ya no saben qué hacer con los hombres o cómo manejarlos o cómo deberían comportarse a sí mismas. Asimismo, tienen muchas ideologías extremistas del feminismo que no necesariamente son correctas. Recuerden, el feminismo es simplemente la igualdad de derechos y obligaciones entre los sexos y su opuesto es el masculinismo. Asimismo, en la educación metemos muchos temas como fanatismo hacia el tema mismo de las mujeres o del feminismo radical. Hay muchos temas de propaganda y hay una educación de cómo se debe comportar la mujer más adelante en el futuro, lo cual no siempre es bueno. En ocasiones les enseñan a las mujeres que ser madre es malo o que solo pueden trabajar. Cuando las mujeres tienen la misma capacidad que un hombre, por ende pueden trabajar y pueden tener hijos sin ningún problema, siempre y cuando, idealmente, siempre y cuando tengan el apoyo de su pareja. En el tema de educación podríamos hacer un capítulo completo del tema, pero lo que me gustaría que pensáramos o recordáramos también son los roles. ¿A qué me refiero? Anteriormente, cuando una feminista hablaba de una mujer a la cual debían seguir las mujeres, pues normalmente eran o grandes políticas, como una Margaret Thatcher, o una gran doctora, una gran cirujana, una gran abogada, una gran maestra, líder social, etc. Hoy en día estamos sobresexualizando a los niños y a las mujeres, enseñándoles que es mejor ser sexualizadas, que son objetos sexuales a su conveniencia, cuando justamente el feminismo trataba de pelear que no viéramos a la mujer como un objeto sexual. Por desgracia, muchas veces hoy le estamos enseñando lo contrario a las mujeres. Le estamos enseñando que en realidad deberían ocupar o fortalecerse con base en su belleza y su sexualidad. Esto va muy de la mano con el tema de moral y ética. ¿A qué me refiero con eso? A que cada vez le damos menos importancia a la ética y a la moral de las mujeres, quitándoles cualquier tipo de responsabilidad propia. Asimismo, muchos grupos feministas atacan a las mujeres que tienen una moral alta, es decir, una mujer que se cuida, que está enfocada nada más en su trabajo, que no tiene en sus 20 una etapa de, como les llaman en ocasiones, autodescubrirse, que básicamente es ser altamente sexualizada o altamente promiscua. Hoy en día muchos grupos feministas abogan porque las mujeres solo trabajen y que no tengan un rol adecuado de esposa y, más importante, de madre. Entonces, también creo que afecta la moral o la ética de cada mujer. Asimismo, en este tema, me gustaría agregar que muchas veces son las mismas mujeres a las que atacan a las mujeres por las decisiones que tomen. Y en lugar de estar fomentando una vida en pareja, una vida en familia, una vida próspera y sana, buscan llevarlas justamente a algo que anteriormente se hubiera considerado
poco ético. Ahora, en el tema de autopercepción, ese es uno de los puntos más importantes. Pero antes, me gustaría platicarte de mi libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. Ya se encuentra a la venta. En mi perfil lo vas a poder encontrar. Se encuentra a la venta en Amazon. Ahora sí, regresando al tema de autoapreciación. Ese rasgo tiene muchos aspectos. Por un lado es el tema de nivel social, que ya lo platicamos en un capítulo anterior. También tiene el tema de autoapreciación en sí mismas, cuándo es una mujer de valor y cuándo no. Y por otro lado es la falta de disciplina y falta de accountability, como se dice en inglés. Y en español la traducción correcta sería responsabilidad, pero vamos a llamarle autorresponsabilidad. Es decir, que cada uno es responsable de las decisiones y las acciones que ellos toman. Muchas veces el feminismo culpa a todos los demás, otras mujeres y en particular a los hombres, de los problemas que tienen las mujeres ocasionadas por sí mismas. Algo que en los hombres no pasa. Si tú haces algo, tú eres responsable, tú eres culpable y solo tú te puedes culpar. Y eso han perdido las mujeres. En el tema de autoapreciación y nivel social, pues lo que estamos viendo muy frecuentemente es que las mujeres, también como lo explicamos en un capítulo anterior, todas las mujeres se ven autosobrevaluadas de lo que realmente son en el mercado de las relaciones o incluso el laboral, y menosprecian a otras mujeres y menosprecian en particular a los hombres, lo cual genera muchísimos problemas. En el tema también de autopercepción, aparte de que les va a dificultar conseguir una pareja o de tener buenas relaciones laborales o manejo de frustración laboral, el otro problema es que en ocasiones el feminismo rebaja a la mujer. Como hablábamos también en la educación de que hoy en día hay roles que no son los correctos, que en lugar de estar apreciando a grandes mujeres intelectuales, hoy en día vemos que las niñas siguen a Barbie o una figura pública de Instagram que básicamente vende su cuerpo. En ese mismo sentido, la autoapreciación de las mujeres en ocasiones es muy criticada por las feministas. Cuando hablo de feministas hablo de aquellas exageradas, obviamente, ¿no? O el feminismo malentendido, en donde le damos menos valor y constantemente se tienen que andar justificando que si el muro, que si la belleza física, que si la sexualización, todos estos temas usualmente afectan a la mujer en sí mismas. En el tema de alienación, eso es muy sencillo. Las mujeres mismas salen o tienen ideales incorrectas de los hombres. Todas esas mujeres que dicen que constantemente tienen miedo de lo que les pueda pasar en la calle. Eso no es cierto. Las estadísticas nos dicen que menos del 1% de los hombres son agresivos o son peligrosos. Y dos, las estadísticas usualmente hablan de que la verdadera violencia en un país la reciben los hombres, no las mujeres. Entonces, muchas veces de entrada ya se están alejando o teniendo miedo o simplemente alienándose de los hombres sin ningún motivo. El otro problema que no ven muchas mujeres es todo este odio constante y misandria que presentan las mujeres hacia los hombres. Poco a poco han generado que cada vez haya menos hombres que quieran estar con una mujer. Es decir, que quieran tener menos relaciones. Y ni se diga del matrimonio. Personalmente yo estoy a favor de la familia y del matrimonio. Pero con las legislaciones, las regulaciones que hay hoy en día y la manera como las mujeres en general tratan a los hombres, cada vez va a haber menos hombres que estén interesados en estar en pareja con una mujer. O lo van a hacer mucho más complicado. Y por último es el tema de control. Cuando hablamos de control me refiero específicamente del gobierno y de las empresas privadas, que hablan del feminismo siempre para su beneficio. Por un lado, el gobierno les mete miedo infundado a las mujeres. ¿Por qué? Porque les conviene tener dividida la población. Le conviene que hombres y mujeres estemos peleados. Les conviene poder hacer un discurso sobre feminismo para ganar electorado. Esa es la única razón por la cual cualquier político hable de feminismo. Casi todas las leyes o constituciones del mundo, o cartas magnas o como le quieran llamar, ya las constituciones hablan de igualdad entre los sexos. No es necesario toda esta exageración y explotación de la mujer y generar control gubernamental metiéndoles miedo, pánico, odio hacia los hombres.
o que este tema siga siendo relevante, aunque las cifras no digan lo mismo. Y obviamente a las empresas también les conviene. ¿Por qué? Porque te pueden vender más productos que crean que son benéficos para ti, siempre con el tema de el feminismo. Ahora, como vieron, hay muchas cosas en las cuales el feminismo mal entendido, de nuevo, el feminismo en sí mismo no es malo, simplemente es la igualdad de derechos y obligaciones y quizás oportunidades entre los sexos. Pero cuando está mal entendido, también podemos afectar a las mujeres. Les metemos miedo, rencor, odio hacia los hombres, estamos deshaciéndonos de la familia, estamos eliminando la capacidad de que una mujer pueda desarrollarse siendo madre, trabajadora, lograr todos sus objetivos. Si te has quedado hasta este punto, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.